desde este amplio templo de San Felipe Neri, aquí en lo profundo del oriente de Cali, en este querido y extenso barrio de Cepaz. Desde aquí le enviamos un abrazo, un saludo, una bendición, pero sobre todo esta gracia de la comunión con Cristo en la Eucaristía a todos los que siguen la Santa Misa por la televisión, especialmente en las cárceles, asilos, hospitales, en las casas de familia, que son fieles a esta señal de la Santa Misa televisada en el Día del Señor. Es un saludo que les envío como obispo de esta arquidiócesis de Cali, unido al párroco, el padre Jaime Alonso Londoño, párroco de San Felipe Neri, a quien agradezco su testimonio, su entrega, su cercanía con los fieles, su compromiso evangelizador y pastoral, no solamente aquí, sino también como capellán de la Unicatólica, la Universidad de la Arquidiócesis. Y qué bonito encontrar aquí esta expresión de la feligresía que unida con nosotros le envían este saludo a todos los que nos siguen a través de la señal. Veo, por ejemplo, aquí a mi izquierda el grupo de acólitos, unos prestando el servicio en el altar, otros allí bien presentados, uniformados. Veo el grupo de los jóvenes, el grupo juvenil de la parroquia. Veo allá a los catequistas de la parroquia. Veo allá también las comunidades del camino neocatecumenal. Levanten la mano donde están para yo verlas. Las comunidades del camino neocatecumenal y las comunidades del sistema integral de nueva evangelización. ¿Dónde están? Acá los veo también. Veo allá también el grupo de sordomudos que siguen la Santa Misa y se expresan en su lenguaje propio, que es el de las señas. Y aquí los anima y acompaña este seminarista Mario Lozada. A ellos, a todos los grupos que están aquí presentes y a la comunidad, démosles nuestro reconocimiento con el aplauso. Y miren, esto es una iglesia viva. Si ustedes siguieron la palabra y vi que la estaban siguiendo en las hojitas dominicales, ¿cómo terminaba la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles? Con unas frases muy bellas. La iglesia, esa iglesia a la que se acaba de unir Saulo de Tarso, acabado de convertir, y que todo el mundo lo miraba con desconfianza. La iglesia gozaba de paz en toda la región de Judea, de Galilea y de Samaria. Y crecía constantemente y se extendía por todas partes con el alimento del Espíritu Santo. Qué hermosa expresión del autor de los Hechos de los Apóstoles sobre la iglesia. Una iglesia viva que goza de paz interna, de armonía y que se extiende. No obstante que era perseguida, se extiende y crece con el alimento del Espíritu Santo.
Y en el Evangelio que hemos escuchado, ese hermoso capítulo de Juan 15, seguro muchos lo van a leer hoy domingo en sus casas. Juan 15, una de las más preciosas metáforas o comparaciones o parábola de Jesús para hablarnos de la relación que hay entre el Padre Dios y Jesús, el Hijo de Dios. Entre el Padre, Jesús y la iglesia de Jesucristo, la iglesia del resucitado, del crucificado que resucitó. Y la relación que la iglesia tiene con la humanidad. Y lo expresa todo el Señor a través de una imagen muy tradicional, con mucho sabor de imagen popular, conocida desde el Antiguo Testamento. Esa imagen es la de una planta de uvas. El nombre técnico es con 3 letricas, una vid. ¿Una qué? Vid. ¿De dónde sale qué? Pues sí, produce las uvas. ¿Y las uvas qué producen? El vino. Y claro que el vino lo producen las uvas, pero también lo produce, ¿qué más produce el vino bueno y abundante? La palabra de Jesús. ¿Recuerdan en las bodas de Caná? Que el vino no salió de las uvas, sino de la palabra de ¿quién? De Jesús. María les dijo a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. Y resultó vino, el mejor vino. Para que se den cuenta que el vino no es solo el que sale de las uvas, sino el que sale del obedecer la palabra de Jesús. Pues bien, miren qué importante esa comparación, porque Jesús nos dice: hay en la tierra una presencia muy clara de Dios, de su amor, una presencia de amor que va construyendo unidad, una presencia muy viva que se va extendiendo por el mundo. Y lo compara con esa planta de uvas en la que la planta, el tronco de la planta misma y las raíces es Jesús. Yo soy la vid verdadera. Y el Padre Dios que envió a Jesús es el agricultor, el que la cultiva, la poda, la cuida. Y los discípulos, la iglesia, somos los sarmientos. Y esos sarmientos no solo deben tener hojas, sino que deben tener, además de hojas y flores, deben producir frutos, unos buenos racimos de uvas. Esto no es tan ajeno a ustedes aquí en el Valle del Cauca, porque el Valle del Cauca produce muchas uvas y muy sabrosas. Hay grandes vides. Pues miren, eso quiere decir entonces que la relación del Padre Dios, imagínense, Dios es un agricultor, un campesino, y Jesús es una planta de uvas y nosotros somos las ramitas, pero no debemos ser unas ramas secas o meras hojas, de puras hojas, sino unas ramas verdes y con grandes frutos, grandes racimos, dulces uvas. Por eso Jesús dice: yo soy la vid verdadera, es decir, no soy mero chamizo ni meras hojas, sino la vid que da frutos. La vid verdadera quiere decir la que anunciaban ya en la palabra de Dios los profetas,
Recuerdan tal vez en el libro de Isaías, quien pueda leerlo allá en su casa, el capítulo 5 de Isaías, el cántico a la viña, y tantas parábolas de Jesús sobre la viña y los viñadores. Aún el Salmo 80 por allá dice, la viña que tu diestra plantó. De tal manera que es una imagen muy conocida por el pueblo de Israel. Pero el énfasis, ¿en qué está? En los frutos. Es que la iglesia no existe para que nos contemplemos unos a otros, sino para que demos el fruto, el buen fruto de la alegría. Eso significa el vino, el buen fruto de la fecundidad, el buen fruto del amor y de la unidad ante el mundo. Claro, una vid con tantos racimos de uvas dulces para que todo el que quiera pueda acercarse y coger gratis y comer. La humanidad debe encontrar en la iglesia, en nosotros, ese fruto que es el que Cristo resucitado con su espíritu alimenta en esta gran vid que es el nuevo Israel, que es la iglesia de la que hablaban los Hechos de los Apóstoles en la primera lectura. Esa iglesia que goza de armonía interna, que crece y se extiende con el alimento del Espíritu Santo. Ahí nosotros tenemos el gran desafío. ¿Damos fruto o somos estériles, infértiles, o damos frutos amargos? ¿Qué fruto dan los bautizados? Damos nosotros los bautizados. ¿Qué fruto da una parroquia en un barrio? ¿Qué fruto da la iglesia en un país, en un continente, en el mundo? Ahora tenemos un papa que, como todos los otros, pero cada uno con su carisma, un papa como Francisco, que tal vez va a venir con la ayuda de Dios a visitarnos en el año entrante, que nos sacude y nos mueve y nos dice, a ver, chamizos secos, déjense podar y abonar para que den frutos, den el fruto del amor de Dios, de la paz, de la armonía, de la unidad en una sociedad tan herida por egoísmos, violencias, explotación, injusticia. Ese es el desafío que nos plantea la palabra y que hemos de acoger con gozo. ¿Y cómo damos fruto? De tres maneras. Una, con las actitudes. Hay actitudes que ya son de rechazo, de agresión, de ofensa, de indiferencia, de ensimismamiento, de odio, de amenaza, de atentado. Con nuestras actitudes damos buen fruto. ¿Qué actitudes tengo yo ante Dios, ante mí mismo, ante las demás personas, ante la vida y la muerte? Dar frutos con las palabras. Hay palabras muy duras, hay palabras que hacen más daño que una bomba. Ya el apóstol Santiago decía que había lenguas que eran como un incendio. Las palabras tienen que dar el buen fruto, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Las actitudes, las palabras y las acciones, las obras. ¿Qué hago? ¿Para qué sirven mis manos? ¿Qué frutos producen mis manos? Son manos fraternas, laboriosas, abiertas, perdonadoras, colaboradoras, trabajadoras, honradas, honestas, o son manos que saben otras cosas horrorosas,
señalar, ofender, juzgar, condenar, matar, hacer daño, herir, o manos inútiles, como chamizos, como ramas llenas de hojas, sin frutos, actitudes, palabras y obras. Hermanos, hermanas, el mundo nos necesita, pero necesita esta vid cultivada por el Padre, esta vid que es la comunión de los sarmientos con la planta de las uvas, con Cristo Jesús. Esa comunión y esa fidelidad, ese permanecer, vivir y permanecer en Jesús para dar fruto. Lo segundo no se hace sin lo primero. Si no permanezco en Jesús, no doy fruto. Sin mí nada pueden ustedes dar, lograr, hacer. Dice Jesús. Que esta palabra ilumine nuestras vidas y nos anime, porque sí, esta vid está plantada en la tierra y todos debemos hacer parte de ella con espíritu de comunión, de fidelidad y de unidad. Hoy la Iglesia Católica hace una jornada mundial pensando en los niños y las niñas, que son invitados a convertirse en una infancia misionera. Y en muchas parroquias nuestras hay infancia misionera, y es la manera como los niños y niñas van aprendiendo a ser voluntarios, apóstoles, misioneros, trabajadores por la paz y por la unidad en el mundo. Que nosotros también hoy tengamos muy en cuenta esa intención de los niños y niñas, porque desde allí tenemos que comenzar a cultivar el ser humano capaz de dar buenos frutos a la sociedad, al mundo, capaz de agradar a Dios con una vida fructífera. Amén.